Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca. En esta ocasión hablaremos de la serie de Netflix, Cuarón. Esta serie italiana de Netflix nos habla la historia de dos gemelos y su madre, quien desaparece tras llegar a su pueblo natal. Estos descubrirán los secretos que oculta ese lugar aparentemente tranquilo. ¿Qué es lo interesante de la serie? Sin ser tan enredada o con tantos elementos como ya mencionaba la serie de Dark, tiene esta capacidad de ser un thriller, de ser de misterio, pero también de ser sobrenatural. No cualquier serie, no cualquier película de thriller que puede ser sobrenatural y rayar o pegar en lo absurdo. Entonces creo que esta parte está bien hecho. Hay momentos donde creo que peligrosamente pudiera llegar a una clásica serie de adolescentes, que creo que es una parte buena, lo tocan porque pues precisamente los personajes principales son los adolescentes y tiene una temática escolar por ahí bastante interesante, pero creo que ninguno de estos temas o subtemas logran acaparar o logran opacar la cuestión de thriller, de la investigación de qué es lo que está pasando y la cuestión de lo sobrenatural. Esta serie está ambientada en la actualidad y bueno, tiene varias cuestiones, creo yo, de tomar en cuenta. La primera, esta dualidad y religiosidad. Se habla mucho, no de manera tan filosófico, sino más bien como religioso en cuanto a lo que es moral o no lo es, si es ético o no es ético. Entonces aquí se maneja la realidad de dos personas o de dos entes o de dos realidades que podemos tener cada una de las personas en general. Es decir, tenemos nuestra parte buena y nuestra parte mala, y que alguna de las dos siempre va a estar ponderando a la otra, siempre va a estar ganándole, por así decirlo. Hacen una analogía con unos lobos, como el lobo un poco más amaestrado o el lobo completamente hambriento, y es precisamente de ahí de donde nace no solamente la cuestión filosófica y religiosa del bien y el mal, como de por ahí estas representaciones del ángel y del diablo que nos dicen qué hacer de lo bueno y lo malo, sino que también aquí precisamente nos dan ya una cuestión metafísica donde esto se vuelve una realidad. No sabemos por qué, no sabemos qué es lo que pasa, pero se logra separar o duplicar este ente, y ente me refiero a persona, y hacer un doble de cada una de las personas. Esto no estoy haciendo spoiler de la serie porque pasa en el segundo capítulo, y precisamente en la sinopsis se toca mucho. Entonces es esta dualidad, y vuelvo a decir en cuanto a religiosidad y en cuanto a un poco, inclusive hasta psicológicamente, de hablar de reprimir los deseos hasta qué cierto punto, que precisamente es donde sale este ente malo o el que está mal, y es el que desea eliminar al que es el que piensa, el que se reprime, el que no es completamente feliz. Y aquí lo ponen también como esta peligrosidad de esta represión, y que muchas veces la represión tiene que ver también por cuestiones religiosas o por cuestiones de costumbres muy arraigadas en cualquiera de las culturas que nosotros mencionemos, ¿no? Entonces la serie es interesante también precisamente por eso, porque toma la leyenda, toma la historia, y esta cuestión de las campanadas, de que los oyen, lo convierten en también aquí que las personas que escuchan las campanadas tienden a morir, lo vuelven real y hacen ya una cuestión sobrenatural de separación de cuerpos o de duplicidad de cuerpos y de estas entidades de alguien bueno
y de alguien malo, y que no pueden coexistir porque son completamente contrarios. ¿Qué es lo bueno de la película? Creo que es seductora y poco condescendiente, sobre todo el final, como se va construyendo desde el principio hasta el final. Creo que no es tan predecible. Sí sabemos a partir quizá del segundo o tercer capítulo ya la dinámica de qué es lo que está pasando, y no va a salir de ahí. Vamos conociendo algunos otros detalles que han pasado durante ese tiempo que los desconocemos, pero ya la cuestión sobrenatural se quita, ¿no? Entonces da paso a simplemente contar la historia, pero no es condescendiente porque no va a pasar lo que nosotros quisiéramos o lo que nosotros deseáramos. Creo que al contrario, nosotros cuando ya vamos formando nuestros equipos o vamos como queriendo o vamos empatizando con algún personaje, pasa alguna situación donde ya no lo podemos hacer, ¿no? Por determinada acción, por determinada situación que pasa durante la serie. Entonces no nos da como de va a seguir, esto va a ser lo que tú quieres o como tú quieres, sino al contrario, nos van dando esos golpes que es muy interesante, esos golpes de guión, esos golpes de emociones y de situaciones que nos van a volver o que nos van a hacer que repensemos la serie. Es decir, no es una serie que nos va a hacer sentir bonito, ni que nos va a hacer reflexionar mucho, ni que nos va a hacer como, ay, pues qué bueno que está pasando esto y está pasando bien. Al contrario, en todo momento vamos a estar pues no quejándonos, pero sí yo ya estaba como acostumbrándome a cierta situación y me la cambias, ¿no? Entonces eso es interesante porque nos mantiene en el hilo, este hilo conductor nos va haciendo sin romperlo, nos va volviendo a que queramos seguirlo hasta el final. No es una de estas series maratoneras que capítulo con capítulo al final simplemente nos invita a ver el que sigue. Tiene identidad propia para destacar entre el abarrotado género de thriller sobrenatural. Sí hay muchas series, sí hay muchas películas de este estilo, pero tiene creo que su sello y tiene precisamente su identidad propia. Es decir, no le quita nada a nadie, no es algo novedoso, y eso lo vamos a ver en los puntos quizá malos, por decirlo de alguna manera, pero brilla por sí sola. O sea, no le pide nada a ninguna otra serie, a ninguna otra película, a pesar de que es este género de thriller misterioso y sobrenatural. Creo que no se queda corto y creo que propone muchas cosas. No vuelvo a repetir, es mezclar una historia de adolescentes con una leyenda, con un pueblo, con lo sobrenatural y una búsqueda de misterio por un posible asesinato, etcétera, etcétera. Entonces creo que combina todo esto y lo hace bastante bien. Tiene buenos protagonistas adolescentes y con dinámicas de polos opuestos. Sobre todo la cuestión de los gemelos o de los mellizos. Son dos personas completamente distintas. A veces pretendemos o quisiéramos pensar que cuando son gemelos o mellizos se parecen mucho y demás, pero no, aquí vemos que son completamente diferentes, pero su misma dinámica de ser diferentes los hace que se unan mucho. Eso no quita que son muy unidos y que sean buenos hermanos en la medida de lo posible, a pesar de lo diferente que son, y los actores lo logran muy bien. Creo que lo logran hacer esta química. O sea, sí les creemos que son hermanos y que se pelean por algunas cuestiones, pero que son tremendamente unidos y que saben que tienen que estarlo para poder sobrellevar y poder sobresalir y resolver todo lo que está pasando. Tiene buenos personajes secundarios, es decir, no se queda únicamente con los principales y los demás son como de relleno. Creo que cada uno de los demás tiene una historia interesante que aportan muchísimo a toda la ola de sucesos que pasa en Curón, y que es de reconocerse. Creo yo que es precisamente esto. Creo que las historias secundarias y todo lo del pueblo es que quienes arropan los elementos principales o los personajes que aparecen, como son estos dos jóvenes, estos dos hermanos. Creo que son los que hacen, sin quitarlos como principales, pero
si no fuera por los otros secundarios que los arropan bastante bien, no funcionaría, se caería muy fácilmente la historia. Tiene elementos de películas y series, vuelvo a repetir, nos puede recordar un poquito a Dark, nos puede recordar un poquito al Resplandor, quizá nos puede recordar un poquito a otras películas del estilo, pero simplemente como referencias y como esto lo vi por acá, esto lo vi por allá, pero no copiado y haciendo y creando su propio estilo. Vuelvo a repetir, es una leyenda historia convertida en serie. Creo que es uno de los elementos principales de la serie, que nosotros podemos ir a internet después de ver de la serie y buscamos Cuarón y nos va a salir elementos, fotos y muchísimas cosas que se narran durante la serie y que nos hacen un poco más cercano a algo que fuera completamente ficticio, que pues, íbamos a encontrar muy poco o nada de la historia, pero aquí podemos ir, buscar, y muchos datos que dan ahí pues son ciertos, son reales y que hacen un poquito más llamativa. Inclusive muchos, quiero yo pensar que si de por sí el lugar era turístico, porque el hecho de que un campanario esté o que un pueblo esté inundado y solamente sobresalga el campanario, pues ya es algo bastante llamativo para ir a conocer, a visitar. Creo que a partir de la serie eso se va a llenar. Entonces, pues eso es muy, muy interesante y uno de los puntos buenos de la serie. ¿Qué tiene de malo? Por decir malo, y no lo digo porque no pudiera ser perfecta, sin embargo, bueno, siempre hay detalles que no están tan bien. Hay poco que no se haya visto antes. Si bien la historia es interesante, creo que ya la cuestión de las personalidades que cobran vida, o el otro yo que cobra vida, ya se ha visto, ¿no? O sea, no es la primera vez. Y esta cuestión de religiosidad que a veces, en vez de calmar, creo yo que algo religioso, un crucifijo, etcétera, etcétera, nos debería de dar cierta calma, cierta espiritualidad, cierta pues tranquilidad, pero aquí lo manejan al contrario. A veces lo vemos y nos da un poco como de suspenso, de intranquilidad, como de que algo no está bien. Esos elementos ya se han conocido muchas veces a lo largo del cine, entonces no aporta nada nuevo en ese aspecto, pero de las partecitas que va tomando de cada una de esas series, de cada uno de esos elementos, creo que hace un armado bastante bien. ¿Y qué es el cine? Eso es el cine, ir armando, ir conociendo, ir buscando de otras películas, de libros, de la misma vida, y armar algo nuevo y cocinarlo de una manera que quien lo pruebe le guste y piense o sienta que es otra cosa completamente diferente y completamente original. Su inicio es un poco lento y se encamina a una historia de manual. Hay momentos donde precisamente cuando la serie inicia, quizá no arranca de la mejor manera y podemos pensar que va a ser una serie más de unos jóvenes adolescentes con situaciones en una escuela cualquiera y pues ya simplemente lo vamos a ver. Pero a partir del cuarto capítulo ya empieza un poquito interesante, aunque tiene algunos bajones en el sentido de que nosotros ya sabemos qué es lo que pasa y ya sabemos cuál es la cuestión sobrenatural a muy temprana medida, y ya la consecuencia de lo demás es pues simplemente irlo resolviendo conforme pues va pasando, ¿no? Vuelvo a repetir, no es como no es condescendiente de ay, pues vamos a ayudar a los personajes, ¿no? Pero sí es que ya sabemos que se tiene que resolver de alguna u otra forma. El final es bastante interesante y creo que fue bastante acertado, pero vuelvo a repetir, creo que tiene momentos donde ya no da para más en cuanto a la cuestión sobrenatural, ¿no? O sea, la cuestión sobrenatural llega a un tope, sabemos prácticamente ya todo, o lo que pasa no nos va a sorprender algo más, y ya simplemente vamos a ver cuál es la respuesta de los personajes a esto sobrenatural y nada más. Tiene elementos trillados y predecibles.
igual, y sobre todo en la historia de los adolescentes, por cuestiones de drogas, por cuestiones del papá que es poco amoroso, de la mamá que es sobreprotectora. O sea, hay elementos que normalmente vemos en este tipo de series, de los hijos que se quieren ir de casa, que se quieren ir del lugar porque se les es bastante chico. Creo que eso siempre lo vemos, o lo vemos muy muy común. Entonces son elementos que a veces ya cansan, que no le vemos gran sentido, pero bueno, ahí están y arropan un poquito a la serie, ¿no? El modo de contarla no siempre es el más adecuado, o las resoluciones a veces son rápidas o sin esfuerzo. Hay momentos donde los primeros, por ejemplo, 2-3 capítulos estamos viendo que les está costando trabajo y están pregunte y pregunte qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, y de momento en el tercer o cuarto capítulo vuelven a preguntar, bueno, pasa esto y listo. Ok, ya lo sabíamos, lo resolvemos y a lo que sigue. Entonces, como que las preguntas y las interrogantes de momento se resuelven en un 2x3 y no le dan mayor trascendencia, sino simplemente, pues gracias y a lo que sigue, ¿no? Entonces creo que el peso del misterio también ahí baja un poquito, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, creo que la cuestión sobrenatural, y de misterio llegan muy rápido a su tope, y lo que va a restar el resto de la serie es precisamente ya nada más la cuestión del thriller, sin que decaiga. Creo que a partir de la mitad en adelante se vuelve más interesante y se vuelve un poco más dinámica, y tiene un final, creo yo, bastante bueno, que nos invita y que pues nos dan ganas de seguir viendo más. Esperemos que haya una segunda temporada, no se sabe, no se ha confirmado, pero da para eso y mucho más. Vuelvo a repetir, ya la parte de misterio y sobrenatural quizá ya no sea tanto, sino simplemente la parte de thriller y cómo se va a ir resolviendo con lo que ya sabemos que está pasando, cómo se va a ir resolviendo y cómo va a terminar. Y bueno, pues esta es la reseña de esta serie de Cuarón, italiana, de Netflix. Espero que les haya gustado, de verdad, échenle un ojo, vale mucho la pena mirarla. Si les gustó Dark, si vieron Dark, esta serie igualmente de Netflix, alemana, no es que esté al nivel, creo que, vuelvo a repetir, tiene un muchísimo mejor guión y muchos más conceptos y muchas más ideas, mucho más completa la serie de Dark, pero esta serie de Cuarón está 1 o 2 escalones abajo, y vale la pena verla de igual manera, darle esta oportunidad, porque creo que es una serie que tiene un buen futuro, si es así lo deciden y Netflix decide renovar las temporadas, y si no, pues como una buena primera temporada creo que está bastante bien. Y bueno, pues como siempre los invito a ver mucho cine, muchas series, muchas películas, de todo tipo de series, de todo tipo de películas, para seguir conociendo de más historias que cada día nos llenan el alma, el corazón y pues la pupila. Pues como siempre me despido, soy Chucho Sosa, chao.